como lo hace mi esposo, bueno, saludo a las personas de YouTube. Buenos días, ¿no? Mañana, porque mañana es que se transmite este mensaje. Quiero introducirlo haciéndoles una pregunta que fue la que yo me hice cuando leí esta porción bíblica. Y es que cuántas veces nosotros buscamos una solución, ¿cierto?, en lugares equivocados. Buscamos muchas respuestas en lugares y en personas equivocadas. Esa pregunta me la formulé yo, la cual les pido que ustedes allí interioricen, piensen, y lo hacemos porque ignoramos que hay una sola persona que nos puede dar respuesta a ello. Y esa persona la tenemos al frente. ¿De quién vamos a hablar hoy? Pues obviamente de Jesús. Y en el Evangelio de Juan, aunque es un capítulo muy largo, el Evangelio de Juan relata una historia muy especial. Y yo sé que cuando empecemos a desarrollar el mensaje, ustedes se van a ubicar y van a decir, yo lo he leído, ¿sí? Ustedes recuerdan la historia de la mujer samaritana con Jesús, el encuentro que ella tuvo con él, que él después de haber caminado estuvo cansado y se le obligó a él, digámoslo así, pasar por una aldea llamada Sicar en Samaria, y se encontró con esta mujer y ella, ¿qué era lo que estaba haciendo? ¿Ustedes lo recuerdan? Ella tenía un cántaro. Todos los días le correspondía ir a sacar agua. Y resulta que encontramos a esa mujer samaritana con una vasija vacía, pero más que tener su cántaro vacío, tenía su corazón vacío. Porque ahí vamos a encontrar que Dios relata que ella fue al pozo a sacar agua, como lo hacía todos los días, pero ese día ella no se imaginaba que iba a estar al frente de quien le iba a cambiar su vida por el resto de su existencia. De hecho, el capítulo relata que Jesús le dijo, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y así termina más o menos la historia. No la vamos a leer hoy porque es bastante extensa. Pero quiero que nos ubiquemos en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 10, ¿de acuerdo? Para introducirnos. En el versículo 10, la parte A. Dice la palabra del Señor. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua. Él le hizo Él le hizo una petición a ella, dame agua, ¿sí? Y ella le dice, pero, o sea, ¿cómo la vas a sacar que tú ni siquiera, les estoy parafraseando la historia, tú ni siquiera sabes y no tienes cómo sacarla? Pero él le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. 1 Corintios 12 habla de todos los dones espirituales. Dice que hay don de profecía, hay don de discernimiento, está el don del servicio, el don de ser maestros, el don de la enseñanza, bueno, muchos dones. Entonces, cuando yo vi ese término, no conoces el don de Dios, yo decía, ¿a cuál don está haciendo referencia Jesús ahí? ¿Cuál don? Y por lo general nos arrodillamos a pedirle a Dios, Señor, dame el don de enseñanza para enseñarle a todo el mundo lo que debe hacer. Dame el don de fe para que cuando me inviten a orar por alguien, mejor dicho, el muerto se pare. Le pedimos a Dios cosas muchas veces no para poner al servicio de Él, sino para ser reconocidos en algunas ocasiones. O dame el don de sanidad, porque también hay un don que es el don de sanidad. Entonces, claro, cuando yo impongo las manos, todo el mundo se va a sanar porque tengo el don de sanidad. Pero ¿dónde dejamos, por ejemplo, el don del servicio? ¿Ya? Que es decirle, Señor, aquí estoy, vengo, organizo una sillita, que me pongan por lo menos a dirigir algo, yo me dispongo, yo te alabo, yo hago dones espirituales. Pero el don que esta historia no es ninguno de esos dones, es el don de Dios. O sea, 1 Corintios 12 relata cuáles son, se los acabo de nombrar algunos, pero el don en el que nos vamos a concentrar es el don de Dios y vamos a descubrir cuál es. Entonces, vuelvo al pasaje, si conocieras el don de Dios. Para yo conocer algo, no es necesario solo saberlo. Una cosa es saber de alguien y otra cosa muy diferente es conocerlo. Aquí les pongo un ejemplo. Yo sé que Dios existe, yo sé que Dios me ama,
Yo sé que yo amo a Dios, yo sé que debo venir a la reunión, yo sé que debo perdonar a mi esposo, yo sé que debo tratar bien a mis hijos, yo sé que debo ser fiel, yo sé que debo ser idónea, sabemos muchas cosas. Y por lo general, como cristianos, nos ufanamos de conocer la Biblia de Génesis al Apocalipsis, pero eso no es suficiente. Lo necesario es aprender a conocer a Dios. Yo les hago otra pregunta. ¿Es más fácil creer y confiar en alguien que se conoce o en alguien que no se conoce? Nos queda muy difícil muchas veces confiar en Dios porque no le conocemos. Sabemos que Él existe, pero para conocer a alguien yo necesito compartir con esa persona, debo tener experiencias con esa persona, debo tener una trayectoria con esa persona para ir conociendo, convivir con esa persona, tener intimidad con esa persona. Si no, yo no voy a conocer, voy a saber que alguien existe, mas no lo voy a conocer. Lo mismo pasa con Dios y es el don que muchas veces nosotros desconocemos, ¿de acuerdo? Y esta frase, por favor, esta frase que Jesús le dice a ella, ¿no conoces el don de Dios? No es solamente a la mujer. Esa frase, quiero que usted hoy se la lleve en su corazón, esa frase es para todos hoy, ¿sí? Esa frase Dios nos la da para todos hoy y Dios quiere abrir nuestros ojos a una realidad que muchas veces desconocemos. Yo decía, Dios mío, claro, uno cuando tiene sed, uno va a la nevera y saca agua y toma, ¿cierto? Y más o menos calma la sed, que era lo que ella hacía todos los días, debía sacar el agua. Pero Jesús le dice, el agua que yo te voy a dar va a saltar para vida eterna, es un agua viva, y no vas a tener sed jamás. Jesús, con esta historia y con esta mujer, tiene múltiples propósitos, los cuales yo solo les he traído 3. Vamos a ver el primero. Jesucristo quería despertar en ella su entendimiento espiritual. ¿Listo? Entonces, para ello, vamos a leer nuevamente el versículo 10, la parte A. Laurita, me la vuelves a poner. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dádeme de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Entonces, Jesús quería pasarla de lo natural a lo sobrenatural. Es decir, ¿qué era lo natural para ella? Ir a sacar agua. Y el sobrenatural, agua del pozo, ¿no? Ojo que ella llevaba un cántaro para sacar agua del pozo. Y lo espiritual, ¿qué era? El agua viva, ¿sí? Con esta frase, que es la que Dios hoy quiere que nos llevemos en el corazón, con esta frase Jesús le abre la puerta llevándola a pensar en su necesidad espiritual. Mire lo que dice el versículo 15, porque eso fue inmediato. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, está hablando Jesús, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ya estamos respondiendo a la pregunta. Versículo 15. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. ¿Fue despertada ella en su entendimiento espiritual? Esta mujer en el relato decía, pero ¿cómo es que tú siendo judío me hablas? ¿Se acuerdan? ¿Cómo me hablas tú a mí si yo soy samaritana? Y los judíos con los samarios no se la pueden llevar. Por muchas razones en el contexto de Dios no podían hablar. Ella sabía algo de la historia, sabía algo que pasaba con los judíos, que no podían comunicarse, que no podían hablar, que mucho menos podían dialogar. Pero ella no conocía realmente quién era el que estaba al frente de él, que era el que iba a transformar su vida. Por eso ella dice, dame de esa agua porque yo no quiero tener sed jamás y no quiero tener la necesidad de seguir sacando de esa agua. En Efesios capítulo 5, versículo 14, la Biblia dice, levántate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cuando nos quedamos solamente en el saber que Cristo está dentro de una iglesia, que debo venir a congregarme, yo mantengo dormida espiritualmente. Por eso la Biblia me dice, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. O sea, el primer propósito de Él con ella era despertar su entendimiento espiritual. Hay que despertar.
Porque a veces se nos convierte, yo lo hablaba en la vigilia con las mujeres, en el entrar y el salir. Recibo un mensaje bíblico y salimos, mejor dicho, sobre las nubes, ¿no? Pero llegamos a la casa y es como si, ¿quién se vio aquí La Mujer Maravilla? En aquel tiempo yo estaba muy chiquita, La Mujer Maravilla, nadie se la vio, o sea, la única mayor aquí soy yo. ¿Cómo se convertía la Mujer Maravilla, por cierto? Daba la vuelta, ¿cierto? Y ya el bikini aquí, la corona y ella. La Mujer Maravilla, ¿cierto? Ella se convertía de una, o sea, ella... Pero la Biblia de verdad hoy, ¿por qué les puse el ejemplo de la Mujer Maravilla? Porque nosotros tenemos es que despertar. Entramos, salimos, les decía que cuando llegamos a la casa, nosotros salimos de aquí de haber alabado a Dios, Dios nos habló, ¿no? Qué tema tan espectacular, Dios cómo usa al líder, y esa alabanza y esa adoración, y como le digo, salimos caminando en algodones, pero una vez entrando a la casa, nosotras nos convertimos de verdad, o nos convertimos en el caso de los varones, como la Mujer Maravilla o como el Hombre Maravilla. Entonces, se nos olvida absolutamente todo lo que Dios nos habló. Entonces traíamos a colación en el tiempo de la oración, ahí empezamos a gritar, empezamos a maldecir, empezamos a levantar la voz, empezamos a ofender, empezamos a decirle a nuestra pareja o las personas que están cerca, usted no sirve, es que yo apenas me metí con usted, es que esta vida que me tocó, porque estamos dormidos espiritualmente. Y eso era lo que le pasaba a ella, no entendía quién era el que le estaba hablando porque no lo conocía. Tenía en su cabeza una historia, sabía mucho de cosas, pero no lo conocía. Entonces Dios hoy nos hace ese llamado. Vamos a la Biblia, Primera de Corintios. Primera de Corintios, por favor, capítulo 2, versículos del 12 al 14. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, ¿sí? Estamos hablando del saber, listo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Y ese Espíritu está con E mayúscula. ¿A qué Espíritu hace referencia? Al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. ¿Y qué más dice? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Muchas veces nosotros, siendo espirituales, vivimos como personas naturales. La persona natural es una persona que nunca ha tenido un encuentro con Cristo. Lo que vivíamos nosotros antes de conocer a Cristo, o sea, en nuestro corazón había un vacío. Él cuando entra a mi corazón, yo lo acepto, Él entra a mi corazón, dice la Biblia, que Él viene a cenar conmigo. ¿Se acuerdan de Apocalipsis 3:20? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Esa es la promesa de cuando yo recibo a Cristo. Cuando usted toma esa decisión, se convierte en una persona espiritual. Entonces, el pasaje que acabamos de leer, Primera de Corintios, dice que el espiritual acomoda las cosas del espíritu a su espíritu. O sea, es como si no le estuvieran hablando en chino. Entiende perfectamente lo que Dios le está hablando, percibe, porque así logra entender lo que Dios le está hablando. Porque al pasar esa puerta, porque al llegar a nuestra casa, es como si se nos olvidara todo lo que Dios nos dice. O tal vez leemos la Biblia y al instante ya se nos ha olvidado todo y hacemos todo lo contrario. Justamente porque no hemos entendido que quien nos está hablando es el Espíritu de Dios. Ahí estamos descubriendo cuál es el don del cual se refería Jesús con la mujer samaritana. Efesios capítulo 1, versículo del 17 al 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Una cosa es saber que Dios existe y otra cosa muy distinto es conocerlo. Y ahí es donde nosotros tenemos que fundamentar nuestra vida. Entonces volvamos a leer el versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria,
os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro, ¿qué? Entendimiento. Es increíble, es que la palabra de Dios es clarísima. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos. ¿Cuál era el propósito de Jesús con ella? Y nos respalda este pasaje bíblico que lo acabamos de leer, que el Señor Jesucristo nos da sabiduría, espíritu de sabiduría, pero también de revelación. Yo le pregunto al varón y a la mujer, aunque estemos tomando como ejemplo la vida de una mujer, ¿cuántas veces nosotros nos hemos arrodillado a decirle, Señor, dame sabiduría, te pido sabiduría? Y está bien, la Biblia dice, pídele sabiduría y Él la dará abundantemente y sin reproche. Pero aquí yo pongo un ejemplo siempre. Usted de pronto tiene un esposo súper mal geniado, horrible, ¿cierto? Porque cuando uno les dice, vea, usted llegue a la casa, ámelo, abrácelo, usted lo chocholea, entonces usted le da buena comidita, entonces usted le tiene paciencia. Sí, Lir, pero es que como usted no vive con él, entonces usted no lo conoce. Y eso apliquémoslo para los hijos que nos sacan, ¿cierto? Muchas veces el desespero, las rabiecitas, sus malas conductas. Aplíquelo a todo, no solo a la pareja. Entonces usted se arrodilla y le dice, Señor, dame sabiduría para saberle hablar, dame sabiduría para poderlo amar, para poderlo perdonar, para poderlo soportar, para echármelo a los hombros porque me toca esto, esto y aquello. Y listo, usted ora, viene aquí, se arrodilla, busca al Señor, levanta las manos y resulta que usted llega a la casa. Y usted se encuentra a ese esposo peor de genio que cuando usted salió. Entonces ahí es cuando el Señor le dice, usted me pidió a mí sabiduría, con esa actitud de Él, es que yo la voy a formar, es que yo le voy a enseñar a tener control, a tener dominio propio, porque finalmente es el Espíritu Santo el que va a actuar en usted, no usted. Porque uno humanamente, ¿qué le provoca? ¿Qué le provoca humanamente hablando? Muy bien, y es que en eso uno tiene que ser real, uno tiene que ser sincero, y uno le dice a Dios, Señor, o te lo llevas o te lo mando. Así es, así, o sea, ya, porque ya, no soporto. Entonces el Señor le dice a usted, bueno, mándemelo y verá que usted es la que va a chupar allá. Entonces, el Señor da sabiduría muchas veces con todo lo contrario. Con todo lo contrario, porque un diamante se pule con otro diamante. Y si a usted le choca muchas veces el carácter de las personas con las que vive, ahí es donde usted le dice al Espíritu Santo, eres tú quien va a actuar a través de mí, necesito respirar, necesito verte a ti, necesito agradarte a ti. Eso es conocer a Dios. Porque humanamente hablando, imposible que uno pueda convivir en paz las 24 horas. Por algún minuto algo sale en la casa, ¿o no? O sea, uno decir, no, paso 24 horas, no, súper lindo, no, todo playa, brisa y mar, no. Uno pelea porque los frijoles le quedaron duros, entonces el otro porque el café ese que, mi amor, ¿no? Aquí, cuando se le sirva a él el café caliente, se quema y yo veo el disgusto de él, o sea, yo perdóname, sí. Son momentos en los que uno pierde su cordura como hijo de Dios. Cuando usted se arrodilla a pedirle sabiduría a Dios, deje que el Espíritu Santo le revele ese conocimiento, pero déjese usar. Y no espere que cuando esté orando, usted las cosas allá las va a encontrar bien, porque eso no va a pasar. ¿De acuerdo? Entonces, Dios quiere abrir nuestros ojos a lo eterno, no a lo temporal, que fue lo que hizo con la mujer samaritana. Siempre, cuando usted trate a las personas, más que toda su familia, siempre para lo eterno. Así usted esté dando lo mejor y en el momento usted no lo reciba, usted está sembrando para la eternidad. Usted está sembrando para la eternidad y Dios es el que le va a recompensar. Leer la Biblia es espectacular y los mandamientos de Dios uno dice, ¡ay, qué maravilla! Pero cuando el Señor le dice a uno, si a usted le dan en una mejilla, ponga la otra, ahí es donde está el problema. Amar a quien nos ama, muy chévere, muy fácil. Pero amar al que me persigue, a mi enemigo, al que me vitupera, es muy complicado. Pero ¿qué dice la Biblia en ese contexto? Dice que mayor será la recompensa.
O sea, todo lo que a mí me cuesta hacer es lo que yo debo hacer en el nombre del Señor para que el Señor empiece a abrir mis ojos, no a lo temporal, sino a lo espiritual. Vamos para el segundo propósito que Jesús tenía con esta mujer al haberse encontrado con ella o el haberse presentado a ella. Revelar el verdadero don de Dios. Y aquí es donde vamos a desarrollar la pregunta, ¿cuál es el don de Dios? Él quería revelar el verdadero don de Dios. Y ahí volvemos a Juan y vamos a volver a leer la parte B del versículo 10. Dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ese es el don y esa es la respuesta a la que hemos venido hoy. ¿Cuál es el don de Dios? La salvación, ¿sí? El agua viva es la salvación, la vida eterna, la dádiva que nosotros sin haberla trabajado, sin ser merecedores de ella, hoy la tenemos. Es un regalo del Señor. Y eso fue lo que Él siempre quiso decirle. Usted está al frente de Jesucristo mismo, o sea, yo soy su salvación. ¿Usted no conoce quién le habla? Jesús. Usted no conoce el don de Dios, soy yo mismo. Y Él le está insinuando a ella que está al frente de Él sin haberlo reconocido. Miren, muchas veces le pedimos señales y señales a Dios. Yo digo, Dios mío, ¿hasta cuándo nosotros le vamos a pedir a Dios que se muestre? Señor, dame una señal. Si esto es tuyo, si esto es aquello. No le pidas señales a Dios. Él envió a su Hijo por nosotros. ¿Qué más señales vamos a pedir al Señor? Y que el Señor haga y que el Señor haga. No, el Señor ya hizo. El Señor sigue haciendo. Y donde usted pone su corazón, Dios pone la bendición. ¿A través de quién? De su Hijo Jesucristo, la salvación. Ese fue el segundo propósito. Él le dice, y Él le insinúa a ella que está al frente de ese don que es Jesucristo sin haberlo reconocido. Romanos 6, por favor. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué nos dio el Señor aquí? En haberse presentado a nosotros como lo hizo con esa mujer. En esos versículos, en esas líneas, por favor, ¿ustedes qué ven? Él nos dio libertad. Dice la Biblia, es una dádiva. ¿Qué es una dádiva? Es un regalo que por la gracia y misericordia de Dios nosotros la hemos recibido. Tantas cosas usted le ha pedido al Señor y el Señor le ha concedido, se las ha dado. La vida, la salud. Usted de pronto le pidió un hijo a Dios, Dios se lo dio. Y como en la Biblia, en Samuel, Ana le pidió un hijo a Dios siendo estéril y Dios se lo dio. Y dice la Biblia que Dios se acordó de ella. Esa es una dádiva, ese es un regalo de Dios. Le dio a usted la bendición de engendrar en su vientre una criatura, la cual hoy, como Claudita, la tiene en sus brazos. Esa es una bendición de Dios. ¿Cómo olvidarme yo de eso? ¿Cómo olvidarse uno? Estoy aprendiendo de Juan Carlos. Él se levanta muy temprano. Entonces uno lo ve allá, meditando, orando, viendo hacia el horizonte. Y estoy aprendiendo de él que él me dice, mamita, quiero estar en el momento en que cuando los pájaros cantan, ¿sí? Cuando se va levantando el día, yo quiero ser partícipe de preparar eso para Dios en gratitud. Yo le digo, bueno, yo una horita después ya vengo y también participo de la aurora, pero a las 4:30 no, o sea, yo a las 5:30, él me dice, la aurora a las 5:30 ya se ha cerrado. ¿Por qué les digo esto? Cuando uno no piensa en que uno tiene el derecho de que Dios lo tiene que bendecir, uno disfruta de cada detalle que Dios a uno le permite vivir. Esa es la salvación, esa es la libertad, esa es la alegría, ese es el regalo que hoy Dios nos quiere recordar. Cometemos un error cuando decimos, es que a mí Dios no me ha dado nada y todo lo que tengo, o sea, ha sido luchando, ha sido haciendo cosas difíciles. ¿Por qué nosotros tenemos ese tipo de expresiones? Cuando Dios nos ha dado un regalo tan lindo, primero de haberle recibido a Él en nuestro corazón y haber tenido esa libertad, porque la paga del pecado era muerte y sigue siendo muerte.
Pero ya nosotros con conciencia de pecado, en haber recibido a Cristo, ya sabemos lo que glorifica a Dios, lo que no le glorifica mucho y lo que debemos corregir. Eso es un regalo. Y siéntase privilegiado por ello, por lo menos de haber conocido a Cristo y tenerlo en su corazón. Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es el don de Dios. Dijimos que el don de Dios era ¿qué? La salvación, su gracia, por su gracia Él me salvó. Para la vida eterna, claro, moriré, iré a la vida eterna. Pero disfruto de muchas cosas que el Señor aquí en la tierra me permite disfrutar de una manera diferente a como lo hacía antes. Versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Muy bien. ¿Y cuáles son las buenas obras? Servicio, Orlandito. ¿Qué más? Amor, predicar, muy bien. ¿Quién dijo predicar para que dentro de 8 días lo hagan? Ah, Pilar, muy bien. Muy bien. Para buenas obras, ahí hay una coma, ¿cierto? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿A quién hay que compartir de la salvación? Mire, cada vez que yo escucho a mi papá de la manera en que él recibió a Cristo, yo digo, yo tengo 48 años de edad. Y cuando tenía 1 año de edad fue que mis padres recibieron a Cristo. Y al año de ellos recibir a Cristo, ellos decidieron servirle a Dios. Es decir, que llevan 47 años sirviendo a Dios. Y cada vez que yo tengo la oportunidad, y tengo un hermano mayor, ¿no?, que también le sirve a Dios. Nosotros siempre nos condujimos en esto. Fuimos a la universidad, estudiamos nuestras carreras profesionales, pero siempre el testimonio de él me llevó a convencerme que la mejor labor que yo podía hacer y la mayor profesión era servirle a Dios. Y hoy en el comedor, ya les cuento lo que les iba a decir de mi padre, hoy en el comedor me surgió algo que le dije a mi esposo. Le dije, mi amor, realmente a nosotros dos no nos manda nadie. O sea, que yo diga, yo tengo un jefe que me diga, usted debe ir a hacer una reunión, debe compartir la Biblia a personas que van a llegar, van a recibir un mensaje y tome, aquí está su salario. Esa pregunta surgió hoy en el desayuno. Yo le decía, increíble uno haber tenido haberse apercibido de un llamado que es como intangible, digámoslo así, en el que Dios a uno le dijo, vaya y me sirve, yo hablaré a través de ti, otros serán edificados. Eso no es fácil. Entonces Juan Carlos me decía, mamita, es que ese es el sentido de saber que Dios es el que nos hizo un llamado. Y cuando yo escucho a mi padre, hoy cobra valor eso. Cuando él me decía, Dileis, yo tomaba trago, ¿no? Y él me escucha porque es súper seguidor de guía de mis padres, así que papá, perdóname, ¿no? Él tomaba, claro, estaba, y mi tía aquí es testigo, él tuvo su vida antigua, o sea, su vida anterior, ahorita vamos a hablar de eso, pero alguien le tocó a la puerta, y así llegó a su puerta en Terrón, Colorado, le dijo, Dios le ama, desea darle una vida con sentido, le compartió de Cristo, o sea, hizo que él recibiera a Cristo en su corazón. Entonces yo miro la cadena, ¿no? Yo miro esa cadena, yo digo, le tocaron la puerta, él abrió, pero él desde ese momento decidió cambiar su vida y decidió servirle a Dios. Levantó 2 hijos en el servicio de Dios. Y en 48 años que yo tengo, sin ser una mujer perfecta, porque no lo soy, tengo claro eso, el Señor se ha usado de mí para que muchas mujeres, para que muchos hogares, para que muchas familias en su momento, a través de su palabra, sean transformadas. Y eso es lo que muchos cristianos e hijos de Dios, verdaderamente, si se llaman o nos llamamos hijos de Dios, no entendemos. Yo me hubiese quedado de pronto en él, yo sé que mi papá le sirve a Dios, pero yo lo entendí, o sea, yo lo entendí. Y cuando uno logra a través del Espíritu Santo entender para qué fue que Dios me permitió recibirle, entrar por esa puerta, a hablarle a otros de Cristo,
de verdad que ahí cobra sentido el llamarse verdadera hijo de Dios o un verdadero cristiano. Pero la Biblia dice, o soy o no soy. O frío o caliente, pero tibio, dice la Biblia, Dios lo vomitará de su boca. Es un pasaje muy fuerte. Y mi sí debe ser sí y mi no debe ser no. Es que yo a veces soy cristianito, pero a veces soy carnalito. Entonces yo a veces soy luz, pero a veces me vuelvo ¿qué? Tinieblas. Entonces papito Dios me perdona, entonces papito Dios me da una nueva oportunidad. El jugar con eso no es bueno. ¿Que vamos a ser perfectos? Jamás. Yo les hablé, no soy perfecta. Pero la Biblia a mí me pide, que fue el encuentro que tuvo Jesús con ella, y es el segundo propósito, ¿sí? Dentro de lo que estamos hablando. Procure, dice la Biblia, procura con diligencia presentarte como obrero aprobado delante del Señor. ¿Qué es procurar? Tratar. Pero si uno dice, no, es que yo no puedo, es que el líder, ser espiritual es tan difícil. Claro que es difícil, pero no imposible. Y hay que ir colocando en orden cosas que no agradan al Señor. Vamos al tercer y último propósito del encuentro de Jesús con esta mujer. Y era mostrar que conocerlo a Él, conocer a Jesús, transformaba vidas. Y por eso les introduje de esta manera, a través de mi testimonio y de lo que mis padres hoy me han permitido tener, que es servirle a Dios. Este último propósito es el necesario en las manos del Señor. Mostrar que conocerlo a Él sí transforma vidas. Volvamos a Juan, por favor. Capítulo 4, versículo del 28 al 30. Entonces, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. ¿Qué hizo ella? Si yo recibo una palabra de Dios que me ha transformado la vida, ¿cómo es que yo me quedo con eso? Si finalmente el propósito por el cual Cristo vino al mundo fue salvar vidas. Y Él necesita un mecanismo, Él necesita un canal, Él necesita por medio de quién lo debe hacer. Y esa no es una tarea propia de un sacerdote, de un líder o de un pastor en el caso de nosotros. ¿Y sabe por dónde hay que empezar? Por la casa. La Biblia dice, el que no provee para los suyos está negando la fe. Y proveer no es solamente lo material, sino proveer lo que muchos de ustedes han expresado aquí, el amor, el perdón. No es fácil, pero hay que procurar hacerlo. Entonces, la mujer deja su cántaro. ¿Qué le representaba el cántaro a ella? Su vida, el estar todos los días sacando agua, de pronto de eso vivía. ¿Y ella qué le dijo a todos a los que salió corriendo como buena mujer a contar todo? ¿No? Porque las mujeres sí, contamos todo, ¿o no? ¿Qué les dijo? Este hombre me ha dicho todas las cosas. ¿Qué le había dicho ese hombre? 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Es decir, el Señor le dijo a ella, yo conozco cuál es tu estado, pero tranquila, estoy yo aquí, yo la perdono, o sea, yo soy su hacedor, está al frente de ese don que es la salvación, yo te voy a salvar. Y eso fue lo que a ella la hizo sentir redarguida. Y corrió, y dice la Biblia, fue y le contó a todos los hombres, vengan que un hombre me ha dicho todas las cosas, ¿no será este el Cristo? Lo descubrió, lo conoció, ya no pasó a ser de saber, ¿cierto? Solo de saber o lo conoció. Entonces, cuando comprendemos quién es Jesús realmente, no podemos seguir igual. No podemos seguir igual, debe haber un cambio. Si no, apaguemos y vámonos porque no tiene sentido el venir acá. No tiene sentido uno arrodillarse todos los días y pedirle a Dios. Hay que hacer un cambio. Y eso se hace a través de una determinación, de una decisión. No podemos seguir igual y nuestra vida debe comprometerse con eso. Todos los días, si usted hoy grita 5 veces al día, mañana grite 4, hasta que va a llegar el día en que usted dice, yo no debo gritar. ¿Saben por qué? Porque entendemos en la Biblia, en Gálatas, que dice, quítese de vosotros toda gritería,
toda maledicencia, toda palabra corrompida de vuestra boca, y la que salga de vuestra boca sea para la necesaria edificación. Entiéndalo y conózcalo y compréndalo, bájelo al corazón, porque ahí es donde quedamos cortos, ser de testimonio y asimismo testificar. Para que terminemos, segunda de Corintios, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 15. Y por todos murió. ¿Quién murió? Muy bien. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel. Muy bien. Ya no viva para sí, o sea, ya no viva por usted mismo, viva para otros. Versículo 17, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué es lo viejo que debe pasar? Seamos muy aterrizados. ¿Qué cosas deben pasar? Dejar el mal genio, ¿qué más? Mire, cada vez que uno vuelve a vivir para sí, se lo voy a decir como dice la Biblia, es estar negando todo el tiempo a Cristo. Y es como si usted y yo pisoteáramos la sangre de Cristo, y bastante que le costó a Él ir a la cruz. ¿Cuántas veces en Semana Santa vemos la película La Pasión de Cristo y lloramos? Yo, por ejemplo, hay escenas que yo no soy capaz de ver por lo fuerte, pero es una de las películas más ceñidas a lo que habla la realidad de lo que vio Jesucristo en la cruz. O sea, fue algo atroz. Entonces, cada vez que yo olvido que soy nueva criatura, recuerde eso, y que ojalá eso nos sensibilice. Es como si usted pisoteara la sangre de Cristo y nos valiera cero lo que Él hizo en la cruz. Entendamos que somos nueva criatura. ¿Para qué? Versículo 20 de ese 2 de Corintios. Así que somos, no es el líder, no es el pastor. Somos. ¿Somos qué significa? Todos. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Cada vez que yo vuelvo atrás, entro a enemistad con Dios. Debo reconciliarme con Dios. ¿Yo cómo me reconcilio con Él? Buscándolo, conociéndolo, haciendo lo que más nos cuesta. Es que hacer lo que el mundo hace, pues chévere, pero ir en contravía eso nos cuesta. Pero déjenme decirles que Dios tiene una recompensa para ello. Y eso es lo que esa mujer vivió. Nosotros somos embajadores. Un embajador es un representante de Cristo. ¿Cómo representamos nosotros a Dios? Mi madre siempre me dijo, Dileis, cuando uno se para en un atril, cuando Dios nos da la posibilidad de servirle a Él, nosotros representamos a Dios. De cómo usted habla, de cómo usted se viste, de cómo usted camina, cómo es lo que expresa, usted representa a Dios. Nunca se me olvida. Porque ustedes y yo somos lo visible del Dios invisible. Romanos 1, donde dice, todo su poder y su deidad se evidencian y se hacen conocidas a través de las cosas creadas. Romanos 1. Eso está en la Biblia. Ay, es que yo nunca veo a Dios. O uno le dice a los hijos, busque a Dios, pero ve a Dios. Y el hijo dice, ¿dónde lo veo? O sea, ¿cómo lo veo? Si usted no está representando a ese Dios. Eso es un embajador. Y dice la Biblia, el Señor ruega a través de nosotros que vayamos. No es perdido eso. Dios de verdad, eso lo bendice de una manera muy especial. Se lo digo yo, que finalmente hago eso. O sea, uno vive una vida de fe, ¿sí? Y uno sabe que lo que uno siembra en el corazón de una persona, y es tan lindo, esta labor es tan hermosa, es tan reconfortante de ver una persona cómo va creciendo en la fe a través de lo que Dios, a través de su palabra enseña. ¿Cómo podemos entonces aplicar todo esto? El verdadero conocimiento de Jesús cambia nuestra identidad. ¿Con quién me identifico? ¿Cierto? Con el propósito, el testimonio. Jesús sigue hablando hoy. ¿Cómo nos sigue hablando? Si conocieras el don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? Su salvación, la vida eterna. Hay que transmitirla.
La mujer vino buscando agua y se fue dejando su cántaro. ¿Por qué? Porque el encuentro con Jesús le dio lo que el pozo nunca podía ofrecerle. Y aquí, por favor, muchos de nosotros seguimos sacando agua de pozos del mundo, y puse aquí unos ejemplos. Relaciones rotas, religiosidad vacía, placeres temporales y logros que no llenan. Esos son los pozos a los cuales nosotros muchas veces vamos con el cántaro a buscar y que nos sacien. Eso no lo va a saciar usted jamás. Quien nos sacia es el agua viva, que dice la Biblia, salta para vida eterna. ¿De acuerdo? Y el Señor es esa fuente de agua viva. ¿Qué les parece si con esto de verdad nos vamos a nuestra casa, en nuestro corazón, y le decimos, Señor, claro, relaciones rotas, religiosidad, cierto, vacía, entramos, salimos, la palabra de Dios muchas veces no hace nada en nuestro corazón porque así lo decidimos. Placeres, ¿cierto? Momentos, no digo que esté mal, pero evalúe qué es lo que realmente en su vida le trae bendición y qué no, ¿de acuerdo? Vamos entonces a ponernos de pie y con esto vamos a orarle al Señor. Vamos a pedirle a Él que nos confirme a través de este tiempo de oración lo que Él con tanto denuedo y con tanta vehemencia hoy nos ha hablado en su palabra. Señor Jesús, gracias porque tú me has salido al encuentro como lo hiciste con esta mujer. Una necesidad fue la que llevó a encontrarse a ella contigo. Tal vez ella ignorando lo que ese día le iba a pasar y sabía muchas cosas, como que los judíos no podían conversar con los samaritanos. Señor, yo puedo saber que tú me amas, puedo saber que tu palabra tiene poder, pero si yo no tengo ese encuentro en el que yo reconozco que eres tú el que está al frente, y con temor te busco, y con temor te hablo, y con temor te oigo, Señor, es como dice la Biblia, como címbalo que retiñe, o sea, no tiene sentido. Padre, gracias porque hoy nos has recordado que ese don tuyo, Dios mío, es la salvación, y que tú no la otorgaste sin merecerla a través de la gracia. A través de la gracia, Señor. ¿Qué hemos hecho nosotros para estar aquí? ¿Qué hemos hecho nosotros para tener una esperanza viva? Claro, el mundo, Señor, habla de tener esperanza, pero tu palabra nos dice que hay una esperanza viva y esa esperanza eres tú. Señor, enfrentamos muchas cosas día a día, porque tu palabra dice que el espíritu está dispuesto, pero que la carne es muy débil. Y esto no solamente al pecado moral, del adulterio, de cosas físicas, no. Yo soy débil en mi carne porque, Señor, me pierdo, grito, maldigo, tal vez me entristezco en momentos más de lo que debería de sentir. Me amargo, Señor, me resiento, porque ese soy yo, Señor, soy humano, dígale al Señor. Pero hoy, como la necesidad de esta mujer de ir a un pozo a sacar agua porque necesitaba saciar su sed, dígale, hoy vengo delante de ti, Señor, también muy necesitado, muy necesitada, a que tú calmes y sacies esta sed. ¿Cuál es la sed suya hoy? Una enfermedad que quiere que el Señor hoy, a través de su agua viva, le sane. Exprésele a Dios. La oración eficaz del justo puede mucho, dice la Biblia. Y si usted ora conforme al corazón y conforme a lo que usted hoy necesita, el Señor responde. ¿Cuál es su sed hoy? ¿Un matrimonio roto? ¿Algo que usted no sabe ya qué hacer y que decidió ya romper? Y que en su interior dice, Dios mío, quisiera una oportunidad,
¿Es eso? No lo sé. Usted lo sabe con el Señor. Trata mal a su mamá, a su papá, porque sí, porque se sale el genio. Dígale, Señor, esa es la sed a la cual yo he venido, que tú me ayudes, me des esa agua viva. Vivo en una dualidad, Señor, como dice Santiago, una inconstancia en mi camino, porque la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Es eso? Dígale, Señor, no quiero ser más inconstante. Quiero con firmeza aprender a discernir y a percibir a través de la revelación de tu Santo Espíritu qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene.